Hoy leemos y exploramos el verso número 3. También, como los dos anteriores, corresponde a los principios básicos, es decir, los fundamentos del proceso del Bhakti Yoga. Y es un verso para memorizar tanto en sánscrito como en su traducción a lengua castellana. Utsahan nishchaya dhairyat tat karma pravartanat sangatyagat sato vritte Shadbir Bhakti Prasidyati. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforzarse con confianza. 3. Ser paciente. 4. Actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Oír, cantar y recordar a Krishna. 5. Abandonar la compañía de los no devotos. Y 6. Seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. Significado. El servicio devocional no es una cuestión de especulación sentimental ni de éxtasis imaginario. Es decir, ni demasiada cabeza, ni un corazón descontrolado, que sería sentimental, sino una integración de la cabeza y el corazón. Su esencia es la actividad práctica. En su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, Srila Rupa Goswami ha definido así el servicio devocional. Anyavilachita shunyam gyana karmadhyanavritam anukulyena krishnanushilanam bhakti uttama. Uttama bhakti, o sea, la devoción pura a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, implica prestar servicio devocional de una manera que sea favorable al Señor. Ese servicio devocional debe estar libre de todo motivo ajeno y desprovisto de karma fruitivo, jnana impersonal y de todos los demás deseos egoístas. Bhakti es un tipo de cultivo. Tan pronto como decimos cultivo, estamos hablando de actividad. El cultivo de la espiritualidad no significa sentarse ociosamente a meditar, tal como enseñan algunos pseudo-yogis. Puede que dicha meditación ociosa les sirva a los que no tienen información sobre el servicio devocional, y por ese motivo es recomendada a veces como un medio para detener actividades materialistas que distraen. Meditación significa parar con todas las actividades disparatadas, por lo menos durante algún tiempo. Sin embargo, el servicio devocional no solo acaba con todas las actividades mundanas y disparatadas, sino que también lo ocupa a uno en actividades devocionales significativas. Sri Prahlada Maharaj recomienda Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Los 9 procesos del servicio devocional son los siguientes. 1. Escuchar el nombre y las glorias de la Suprema Personalidad de Dios. 2. Cantar sus glorias. 3. Recordar al Señor. 4.
servir a los pies del Señor. 5. Adorar a la deidad. 6. Ofrecer reverencias al Señor. 7. Actuar como sirviente del Señor. 8. Hacer amistad con el Señor. 9. Entregarse completamente al Señor. Shravanam o escuchar es el primer paso para adquirir conocimiento trascendental. Uno no debe escuchar a personas desautorizadas, sino que debe acercarse a la persona indicada, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita 4.34. Tadvide pranipatena pariprashnena sevaya upadikshyanti te jnanam yaninas tattvadarshina. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual. Hazle preguntas sumisamente y préstale servicio. El alma autorrealizada puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. En el Mundaka Upanishad se recomienda Tatviryanartam Sagurum Evavi Gachet. Uno debe acercarse a un maestro espiritual fidedigno, para comprender esa ciencia trascendental. Así pues, este método de recibir conocimiento trascendental y confidencial con sumisión no se basa meramente en la especulación mental. Al respecto, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Rupa Goswami: Brahmanda Brahmite Konna Bhagyavanjiv Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Latavich. Durante su travesía por la creación universal de Brahma, quizá algún alma afortunada reciba la semilla de Bhakti Lata, la enredadera del servicio devocional. Todo esto se debe a la gracia del Guru y de Krishna. Así que en el significado, Srila Prabhupada está explicando lo que es Bhakti, Bhakti Yoga, a modo de preámbulo, antes de empezar a explicar cada uno de los 6 principios favorables que describe el verso. Y deja claro, si os habéis fijado, la calidad del Bhakti, que debe estar libre de otros deseos, citando el verso, los que estaban en el módulo del néctar de la devoción recordarán la definición de Bhakti en el primer verso, el verso 11 del capítulo primero del Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyavilashita Shunyam, y luego habla de los 9 procesos del Bhakti Yoga, que explicó Prahlad Maharaj, y de la importancia de acudir a un maestro espiritual y recibir la misericordia de Krishna, tanto a través del Guru como a través de Krishna, que guía en el corazón. Sí, yo tengo una pregunta. Para seguir este proceso con las 9 cosas que nos explican aquí, hay que ser brahmanas, porque aquí yo personalmente puedo seguirlo todos menos uno, adorar a la deidad. No, el bhakti es para todos, ¿no? Pero aquí pone adorar a la deidad y eso no está permitido si no eres un brahmana. Pero puedes ayudar si no tienes iniciación brahmínica, puedes ayudar llevando algún tipo de ofrenda o también... Se considera el servicio que tú haces para la deidad de alguna manera, sí, se considera también eso. Sí. Se considera también adoración a la deidad. Sí, si estás cuidando del jardín de Prabhupada, Prabhupada es el sirviente confidencial de la deidad. O sea, esa es una manera de adorar. Es una forma de adorar. Vale. Claro, normalmente la adoración se refiere a las ofrendas directas según el método de Pancharatriki, que se prescribe en el Narada Pancharata y otras escrituras, pero también alguien que no esté iniciado puede ofrecer su servicio a la deidad y se considera también adoración, porque la deidad es el... Comprar el boga también, ¿no? Que también, pues claro, es el boga para las ofrendas. Vale, perfecto, muchas gracias. Pasamos al siguiente apartado. Si quieres continuar, vamos rodando. El mundo material es un lugar donde están recluidas las entidades vivientes, quienes por naturaleza son Anandamaya, buscadoras de placer. Ellas en realidad quieren estar libres del encierro
que es este mundo de felicidad condicional. Pero al desconocer el proceso de liberación, son forzadas a transmigrar de una especie de vida a otra y de un planeta a otro. Las entidades vivientes están así errando en todo el universo material. Cuando alguien entra por fortuna en contacto con un devoto puro y lo escucha pacientemente, comienza a seguir el sendero del servicio devocional. La persona sincera recibe semejante oportunidad. La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna está brindando esa oportunidad a la humanidad en general. Si por fortuna alguien aprovecha esta oportunidad de dedicarse al servicio devocional, se abre inmediatamente el sendero de la liberación. Uno debe aceptar muy entusiastamente esta oportunidad de regresar a casa, ir de vuelta a Dios. Nadie puede tener éxito si carece de entusiasmo. Aún en el mundo material hay que ser muy entusiasta en un campo particular de actividades para poder tener éxito. El estudiante, el hombre de negocios, el artista o cualquier otro debe ser entusiasta si desea tener éxito en su especialidad. De forma similar, uno debe ser muy entusiasta en el servicio devocional. Entusiasta significa acción, pero ¿acción a favor de quién? La respuesta es que uno siempre debe actuar a favor de Krishna. Krishna Katakila Chesta, Bhakti Rasamrita Sindhu. A fin de alcanzar la perfección del Bhakti Yoga, se debe ejecutar actividades devocionales bajo la dirección del maestro espiritual en todas las fases de la vida. No es que se deben restringir o reducir las actividades. Krishna es omnipenetrante y por lo tanto nadie es independiente de Krishna, tal como Krishna mismo lo afirma en el Bhagavad Gita 9.4. Maya tatan idam sarvam jagat avyaktamurtina mattani sarvabhutani najantesh vasatitaha. En mi forma no manifiesta penetro todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Bajo la dirección del maestro espiritual genuino, uno debe hacer que todo sea favorable para el servicio de Krishna. Por ejemplo, ahora estamos utilizando un dictáfono. El materialista que inventó este aparato lo destinó para los hombres de negocios o para los escritores de temas mundanos. Lo cierto es que nunca pensó utilizar el dictáfono en el servicio de Dios, pero nosotros lo estamos usando para escribir literatura consciente de Krishna. Por supuesto que la fabricación del dictáfono queda por completo dentro de la energía de Krishna. Todas las piezas del aparato, incluyendo los dispositivos electrónicos, están hechos de diferentes combinaciones e interacciones de los 5 tipos básicos de energía material, a saber, Bhumi, Jala, Agni, Vayu y Akasha. El inventor usó su cerebro para construir este complicado aparato, pero su cerebro y también los ingredientes los proveyó Krishna. Según la afirmación de Krishna, todo está dependiendo de mi energía. El devoto puede entender así que todo debe ser enlazado con el servicio a Krishna, pues nada es independiente de la energía de Krishna. ¿Sigo? Este párrafo. El esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de la conciencia de Krishna es llamado utsaha, o sea, entusiasmo. Los devotos
encuentran los medios correctos para utilizar todo en el servicio del Señor. La ejecución del servicio devocional no es una cuestión de meditación ociosa, sino una acción práctica muy importante en la vida espiritual. Bien, solamente un pequeño comentario sobre esto. En estas 2 páginas hemos escuchado la explicación que da Srila Prabhupada de lo que es utsaha o entusiasmo. Y esta frase última, el esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de conciencia de Krishna, es llamado entusiasmo. Esfuerzo desempeñado con inteligencia en conciencia de Krishna. Esa es la definición que da. Y por otro lado, también anteriormente mencionó entusiasmo implica acción. No es solamente un sentimiento de fervor en la mente imaginario, sino que implica ponerse las pilas, como decimos coloquialmente, y hacer un servicio práctico para Krishna. El movimiento de conciencia de Krishna se desarrolló en base al entusiasmo gigante de Srila Prabhupada y al de sus discípulos. Él les transmitió ese entusiasmo, tanto que a pesar de que él era un anciano, desde el punto de vista material, no es muy normal que un anciano inspire a los jóvenes. Normalmente los jóvenes quieren hacer otra cosa que los viejos, ¿verdad? Pues es lo normal. Incluso, pues, no sé, que en cada país es diferente, pero aquí en España, pues antiguamente se decía, pues el viejo o la vieja, ¿no? Hablando a lo mejor de una forma cariñosa, pero también tiene un elemento despectivo, ¿no? A los viejos, ¿no? El viejo o la vieja. ¿Qué han dicho el viejo? ¿Qué ha dicho la vieja? A veces hablando incluso de los mayores seres queridos de la familia. Sin embargo, Srila Prabhupada tenía tantísimo entusiasmo que contagió e inspiró a los jóvenes. Y los jóvenes, con entusiasmo, también propagaron el proceso de conciencia de Krishna. Es verdad que en algunos casos, al principio del movimiento, todo hay que reconocerlo, a veces el entusiasmo no fue canalizado con tanta inteligencia, pues porque faltaba experiencia, faltaba madurez. Con las experiencias, incluso cometiendo algunos errores, los devotos fuimos aprendiendo, y de esa manera el entusiasmo se vuelve más real y más consciente de Krishna. Y Prabhupada también subrayaba, en lo que hemos leído, que en cualquier ámbito de la vida que queramos tener éxito, en los estudios, en los negocios, en el arte, en la cultura, en lo que sea, en los deportes, se requiere entusiasmo. Sin entusiasmo no es posible tener éxito. Quiere decir entonces que para algo tan sublime y a la vez tan sutil como el servicio devocional. Hay que llevar a cabo estas actividades con paciencia. No se debe ser impaciente al seguir el proceso de conciencia de Krishna. Este movimiento de conciencia de Krishna, en efecto, comenzó sin ninguna ayuda y al principio no tuvo mucha aceptación, pero debido a que continuamos ejecutando nuestras actividades devocionales con paciencia, la gente empezó a comprender gradualmente su importancia y ahora está participando con vehemencia. No se debe ser impaciente al desempeñar el servicio devocional, sino recibir instrucciones de labios del maestro espiritual y ejecutarlas con paciencia y depender de la misericordia del Guru y de Krishna. La ejecución exitosa de la actividad consciente de Krishna requiere tanto de paciencia como de confianza. La joven recién casada espera naturalmente que su esposo le dé hijos, pero no puede esperar en engendrarlos inmediatamente después de casarse. Claro que tan pronto como se casa puede intentar
engendrar, pero debe entregarse al esposo, confiando su hijo se desarrollará y nacerá a su debido tiempo. Similarmente, entrega al ejecutar servicio devocional significa sentir confianza. El devoto piensa, Avasya Raksive Krishna. Sin duda Krishna me protegerá y me ayudará a desempeñar exitosamente el servicio devocional. A esto se le llama confianza. Como ya se explicó, uno debe ser ocioso, no debe ser ocioso, sino muy entusiasta por cumplir los principios regulativos. Tata Karma Parvatana. El cumplimiento de ello destruirá el servicio el incumplimiento de ellos destruirá el servicio devocional. Este movimiento de consecuencia de Krishna sigue 4 principios regulativos básicos que prohíben la vida sexual ilícita, comer carne, los juegos de azar y drogarse. El devoto debe ser muy entusiasta por seguirlo. Si él se desanima al seguir cualquiera de ellos, su progreso seguramente se detendrá. Por lo tanto, Srila Rupa Goswami recomienda Tata Karma Parvatana. Se debe seguir estrictamente los principios regulativos del Vadi Bhakti. Además de estas 4 prohibiciones, Yama, hay unos principios regulativos positivos, Niyama, tales como cantar diariamente 16 rondas en la cuenta del Japamala. Esta actividad regulativa se debe llevar a cabo fielmente y con entusiasmo. Esto recibe el nombre de Tata Karma Paravartana, es decir, actividades diversas en el servicio devocional. Además, se debe abandonar la compañía de gente indeseable si se quiere tener éxito en el sendero del servicio devocional. Esto incluye a los karmis, los yanis, los yogis y otros no devotos. En una ocasión, un devoto casado de Srila Chaitanya Mahaprabhu le preguntó sobre los principios generales del Vaishnavismo y sobre las actividades rutinarias generales del Vaishnava. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu inmediatamente le contestó, Asta Sangha Tiyaga, el Vaishnava Acharya. Como característica propia, el Vaishnava es alguien que abandona la compañía de gente mundana, o sea, no los no devotos. Srila Narottama Das Thakur, por lo tanto, ha recomendado Tandera Charana Sevi Bhakta Samevasa. Se debe vivir en compañía de devotos puros y cumplir los principios regulativos establecidos por los acharyas anteriores, los 6 Goswami, a saber, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Jiva Goswami, Srila Raghunatha Dasa Goswami, Srila Gopala Bhakta Goswami, Srila Raghunatha Bhakta Goswami. Si se vive en compañía de devotos, hay poca posibilidad de relacionarse con los no devotos. La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna está abriendo muchos centros con el único objeto de invitar a la gente para que viva en compañía de devotos y practique los principios regulativos de la vida espiritual. Bien, en esta lectura, estas últimas 2 páginas, Srila Prabhupada ha explicado 4 de los 6. Habíamos comentado el entusiasmo, Prabhupada habló de la paciencia, también en relación al movimiento de conciencia de Krishna, explicando su propia experiencia. Si estudiamos la forma en que Prabhupada propagó el movimiento, vemos que utilizó mucha paciencia, tanto en la India, cuando las cosas no le salieron todo lo rápido que él hubiera querido antes de venir a Occidente. Por ejemplo, cuando fundó la Liga de Devotos en la ciudad de Jhansi, estamos hablando de los años 50, 1950 y pico, y tuvo que cerrar porque le quitaron el local que le habían dejado el gobernador, pero luego parece que su señora necesitaba hacer un club social o algo y pensaron que era mejor utilizarlo para eso que dejárselo al Swami, no era Swami todavía, pero al Sadhu,
para que realizara su labor de predicación. Es decir, que Srila Prabhupada se mantuvo estable a pesar de no tener éxito, y cuando llegó a Occidente estuvo un año luchando solo en un país extranjero con un frío tremendo que él no había experimentado, ese nivel de frío. Le robaron la máquina de escribir y algunas de sus pertenencias valiosas que necesitaba para llevar a cabo su misión. Le trataron de agredir, casi el muchacho joven que parecía que se iba a convertir en discípulo suyo no se controlaba, tomó algunas drogas y empezó a mirarle con cara de desencajada, como de loco, con intención de agredirle. Prabhupada literalmente tuvo que salir corriendo del lugar donde estaba viviendo. Es decir, que estuvo mucho tiempo luchando en solitario y con mucha paciencia. Y luego finalmente Krishna reciprocó con su sinceridad y con su devoción y compromiso, y realizó los arreglos para que se encontrara almas buenas que vieron la labor tan noble que Prabhupada estaba realizando, y aunque al principio no se consideraban sus seguidores, pero pensaron, vamos a ayudarle. Y luego poco a poco se hicieron sus seguidores. Así que la paciencia es muy importante y es algo que podemos poner en práctica siguiendo los pasos de Srila Prabhupada como acharya ideal, como maestro ejemplar ideal. También Prabhupada habla de la confianza. Es muy importante que el entusiasmo y la paciencia vayan acompañados de confianza, porque eso da madurez. Si yo tengo entusiasmo y paciencia, pero no tengo confianza, al final probablemente abandonaré. Pero si tengo confianza en Krishna, sé que lo que suceda va a ser para bien, y por lo tanto no juzgaré tanto en base al resultado inmediato, sino que sé que Krishna, lo que Krishna hace es bueno, sea que el resultado parezca mejor o no parezca tan bueno, pero como Krishna está ahí detrás, seguro que tiene un plan favorable para nuestra persona y para las personas que nos rodean. Y luego también habla de las actividades favorables. En el verso número 2 hablaba de Niyama Graha, seguir los niyamas por seguirlos. Aquí Prabhupada ha hablado de Tat Karma Pravartana, que es más o menos lo mismo que los niyamas, dicho de otra manera, pero sin el agraha, sin el seguirlo de una forma artificial, sino seguirlo de una forma adecuada, que significa practicar esos 9 procesos que leímos al principio: escuchar, cantar, recordar, adorar, servir, ofrecer oraciones, etc. Y el último punto que ha mencionado, Jnana Sangha, también es muy importante. Ha dicho Sangha Tyagat, porque es muy parecido al Jnana Sangha del verso anterior. El verso anterior lo decía en el sentido de lo que destruye el Bhakti, y el Jnana Sangha es las malas compañías, y aquí lo que edifica el Bhakti es abandonar las malas compañías. Porque cuando se abandonan las malas compañías, de forma natural, la persona busca buenas compañías. Porque por naturaleza los humanos somos seres sociales. Necesitamos compartir con otras personas. Puede haber excepciones de personas muy ermitañas y muy reclusas que se vayan a lugares muy apartados, pero normalmente necesitamos compartir con alguien, aunque sea con 1 o 2 personas, pero es algo que es muy importante para los humanos.
Hay una cosa que aquí no veo que aparece en ninguna parte, son las ofensas, que son muy negativas también, ¿no?, para la vida espiritual, pero aquí no la nombran. En el verso 7 hablará de las ofensas Ya más adelante. al canto del santo nombre. Sí. Porque aquí veo que la cosa favorable, desfavorable, bueno, la ofensa es la peor de todas que yo sepa. Porque si no sigues un principio, porque no puede o cualquier cosa, bueno, más o menos. Mas la ofensa es la única cosa que Cristo no perdona, eso yo tengo entendido. La ofensa a sus devotos, ¿no? Que eso sí que te corta completamente todo, ¿no?, que te lo anula. Lo poco que has hecho te lo borra. Sí, correcto. Es cierto. En el verso 7 leeremos algo Vale. sobre las ofensas. Gracias. Aquí hay varias preguntas online, vamos a ver. Sobre el servicio devocional, una vez, esto lo dice Gadai Gauranga Prabhu, una vez un devoto me dijo que la distribución de libros de Srila Prabhupada en su etapa inicial es Karma Yoga y que a medida que te vas purificando se vuelve Bhakti Yoga. Hasta donde sé, Karma Yoga son actividades materiales que uno realiza y que el resultado o las ganancias de esas actividades es ofrecida a Krishna. No sé si está bien o está mal el devoto, si yo estoy mal en el entendimiento. Yo puedo comentar mi entendimiento. En el caso de la distribución de libros de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro de Srila Prabhupada, comparó la distribución de libros de literatura trascendental a una Brihat Mrindanga o a una gran Mrindanga que propaga las glorias del Señor. Por lo tanto, es más que Karma Yoga. Karma Yoga va incluido, pero es Bhakti porque es glorificación directa del Señor. Otra cosa es que la conciencia del neófito lo vea más o menos. Eso es otro tema. Pero la predicación del mensaje de Krishna es Bhakti Yoga, no es Karma Yoga. Porque hay Kirtana. Kirtana es glorificación, es uno de los 9 procesos del Bhakti. La literatura trascendental es glorificación del Señor escrita. No sé de dónde lo sacó esto el devoto y cómo lo quería explicar, pero que cuando a veces es bueno pedir referencias sástricas o que respalden la afirmación que uno hace. En este caso, Kirtanam es Bhakti Yoga. Sí, hablando de cantar y bailar delante de las deidades, que es muy positivo y muy bonito, ¿no? Porque en realidad, si crees en Krishna, estás bailando para él, ¿no? Pero de ahí a sentirlo de verdad es muy difícil esto. De hecho, yo recuerdo que un discípulo le dijo así a Prabhupada, Swamiji, es que aquí todo el mundo está saltando en éxtasis, están todos felices. Y yo no... Y Prabhupada le miró y le dijo, tú eres el único sincero. Bueno, no le dijo el único, pero o algo así le contestó, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo. Yo estaría feliz, ¿no?, de poder expresar felicidad, ¿no?, delante de Krishna. No puedo, no me sale, no sé. Es difícil, ¿no?, esto. Sí, este discípulo de Srila Prabhupada que tuvo esta experiencia fue uno de los sirvientes que estuvo más años con él, más tiempo, Shruta Kirti Prabhu. Viajó con Srila Prabhupada y cuando llegaba a un sitio le recibían con gran entusiasmo, saltando, a veces los devotos lloraban de alegría, se emocionaban, etc. Y claro, él se comparaba a los devotos y decía, yo no soy nada, porque fíjate cómo quieren a Prabhupada, yo estoy todo el día con Srila Prabhupada y no lo siento. Y entonces cuando le estaba dando un masaje por la noche, Prabhupada iba a descansar y se lo expresó a Srila Prabhupada y Prabhupada en ese momento no dijo nada. Y él todavía se sintió peor porque pensó que, bueno, o sea, como que confirma que yo no estoy haciendo bien mi servicio.
Pero al cabo de un rato, Prabhupada le preguntó, ¿te gusta tu servicio? Y él dijo, oh sí, Prabhupada, me gusta mucho servirle. Y entonces dijo, pues eso es amor. Amor no significa dar saltos de arriba para abajo. Amor se ve en el servicio práctico. No significa que no se pueda expresar, pero sobre todo se ve en la acción práctica. No en lo que uno habla, sino sobre todo en lo que uno hace. En eso estoy de Como acuerdo. decía San Francisco de Asís, decía, estaremos predicando todo el día y algunas veces diremos unas pocas palabras. ¿Se entiende? Sí, muy bien. O sea, la prédica no es solamente lo que uno habla, sino lo que uno hace, cómo se comporta, cómo se relaciona, cómo actúa, qué contribuyen sus acciones prácticas. A ver qué más tenemos por aquí. Mataji Rosa Canchucaja dice, ¿cómo puedo controlar el sentimentalismo? Tiendo muy fácilmente a llorar. Y cuando leo los pasatiempos del Señor Krishna, me pasa igual. Bueno, llorar por Krishna no es necesariamente malo. Eso creo que ya salió en alguna parte del Néctar de la Devoción, que en el cual Srila Prabhupada mencionaba que debíamos aprender esta técnica de llorar por Krishna, no de una forma imitadora, pero el tener una actitud, el ofrecer las emociones a Krishna. Y hay algunas cartas de algunas discípulas de Srila Prabhupada en los primeros años del movimiento. Parece que alguna se había sentido criticada cuando los devotos la habían tachado de sentimental porque lloraba, y Prabhupada dijo que llorar por Krishna era bueno. O sea que en ese sentido no es un problema. Digamos que lo que no hay que hacer es llorar y no hacer. Sí, está bien llorar, pero luego hay que aplicarse en el servicio práctico, escuchar, cantar, recordar, servir, ofrecer una actividad práctica para la misión de divulgar el mensaje de Krishna, servir a los devotos, etc. Servicio devocional significa actividades trascendentales. En el plano trascendental no existe la contaminación causada por las tres modalidades de la naturaleza material. Esto recibe el nombre de Visuddha Sattva, el plano de bondad pura, o sea, bondad libre de la contaminación de las cualidades de pasión e ignorancia. En este movimiento de conciencia de Krishna, le pedimos a todo el mundo que se levante muy temprano, a más tardar a las 4 de la mañana, y asista al Mangalarti, o sea, la adoración matutina. Luego lea el Srimad Bhagavatam, participe en el Kirtan, etc. Nosotros tenemos así actividades ininterrumpidas de servicio devocional durante las 24 horas del día. A esto se le llama Sato Vritti, o sea, seguir los pasos de los acharyas anteriores, quienes eran expertos en llenar cada instante de su tiempo con actividades conscientes de Krishna. Uno de seguro avanzará en el sendero del servicio devocional si sigue estrictamente el consejo que Srila Rupa Goswami da en este verso, es decir, ser entusiasta, tener confianza, ser paciente, abandonar la compañía de personas indeseables, seguir los principios regulativos y permanecer en compañía de devotos. En relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura señala que el cultivo del conocimiento a través de la especulación filosófica, la acumulación de opulencias mundana mediante el avance de las actividades fruitivas y el deseo por yoga siddhis, o sea, perfecciones materiales, son todos opuestos a los principios de servicio devocional. Uno debe volverse completamente insensible a estas actividades temporales y en vez de esto poner atención a los principios regulativos del servicio devocional. De acuerdo con el Bhagavad Gita 2.69, Yanisa Sarva Bhutanam Tasyam Jagarti Samyami Yasyam Jagarti Bhutani Sanisa Pasyato Muni.
Lo que para todos los seres es noche, es momento de despertar para el autocontrolado, y el momento de despertar para todos los seres es noche para el sabio introspectivo. La vida misma de la entidad viviente consiste en dedicarse al servicio devocional del Señor. Es la meta deseada y la perfección suprema de la vida humana. Uno debe tener confianza sobre esto y también tener la seguridad de que todas las demás actividades que no sean servicio devocional, tales como la especulación mental, el trabajo fruitivo o el esfuerzo místico, nunca producirán un beneficio perdurable. Si uno tiene plena confianza en el sendero del servicio devocional, podrá llegar a la meta deseada, pero si intenta seguir otros senderos, solo quedará agitado. En el séptimo canto del Srimad Bhagavatam se afirma: se debe estar plenamente convencido de que alguien que ha abandonado el proceso de servicio devocional para dedicarse a hacer severas austeridades con otros propósitos, no tiene una mente purificada, a pesar de sus elevadas austeridades, pues no tiene información alguna sobre el trascendental y amoroso servicio al Señor. En el séptimo canto se afirma además: aunque los especuladores mentales y trabajadores fruitivos hagan grandes austeridades y penitencias, de todos modos caen, pues no tienen información sobre los pies del loto del Señor. Sin embargo, los devotos del Señor nunca caen. En el Bhagavad Gita 9.31, la Suprema Personalidad de Dios le asegura a Arjuna: Kaunteya pratijanihi name bhakta pranasyati. Oh hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto jamás perece. Vale. En el Bhagavad Gita 2.40, Krishna nuevamente dice: Neha vikrama nashosti pratyavayo navidyate swalpam api asya dharmasya trayate mahato vayat. En este esfuerzo no hay ninguna pérdida ni disminución, y un pequeño avance en esta senda lo puede proteger a uno del más peligroso tipo de temor. El servicio devocional es tan puro y perfecto que, habiéndolo empezado, uno es arrastrado por la fuerza hasta el éxito final. Alguna persona a veces abandona sus actividades materiales ordinarias y sentimentalmente se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, iniciando así la ejecución preliminar del servicio devocional. Aunque dicho devoto inmaduro caiga, no pierde nada. Por otro lado, ¿qué gana alguien que cumple los deberes prescritos de su varna y ashram, pero no adopta el servicio devocional? Aunque el devoto caído nazca luego en una familia baja, su servicio devocional, sin embargo, continuará a partir de donde haya cesado. El servicio devocional es ahaituki apratihata. No es el efecto de alguna causa mundana, ni puede acabarse por alguna causa mundana, ni puede quedar permanentemente reducido debido a alguna interrupción material. El devoto, en consecuencia, debe sentir confianza en la ocupación que tiene y no estar muy interesado en las actividades de karmis, los gyanis y los yogis. Los trabajadores fruitivos, los especuladores filosóficos y los yogis místicos tienen de seguro muchas buenas cualidades, pero todas las buenas cualidades se desarrollan automáticamente en la personalidad del devoto. No se necesita ningún esfuerzo ajeno. En el Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, verso 12, se confirma que todas las buenas cualidades de los semidioses se manifiestan progresivamente en alguien que ha desarrollado servicio devocional puro. El devoto no queda contaminado materialmente, debido a que no está interesado en ninguna actividad material. Él se sitúa inmediatamente en el plano de la vida trascendental. Sin embargo, alguien que se ocupa en actividades mundanas no puede llegar a la etapa más elevada denominada Mahatma, aunque sea un supuesto Gyani, Yogi, Karmi, filántropo, nacionalista o lo que sea. Él permanece como un Duratma, o sea, una persona de mentalidad tullida. En el Bhagavad Gita 9.13, según el Bhagavad Gita 9.13, Mahatmanas tum parta daivim prakritim ashritaha vashanti ananya manaso gyatva putadim avyayam. Oh hijo de Prita, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina.
Ellos se dedican completamente al servicio devocional, pues me reconocen como la original e inagotable suprema personalidad de Dios. Ya que todos los devotos del Señor están bajo la protección de su potencia suprema, no deben desviarse del sendero de servicio devocional para adoptar los senderos del karmi, del gyani o del yogi. Esto es llamado Utsahan Nishchayat Dairyat Tat Tat Karma Pravartanat, llevar a cabo entusiastamente las actividades regulativas del servicio devocional con paciencia y confianza. De esta forma uno puede progresar sin impedimentos en el servicio devocional. En esta última parte del significado, Srila Prabhupada ha explicado, a mí me han llamado la atención dos cosas. Por un lado, la explicación que da de Sato Vritti, que es la última de las 6 actividades favorables. A veces Sato Vritti también en otras partes se menciona como Sadhu Vritti. Son sinónimos, Sato, Sadhu. Srila Bhaktivinoda Thakur, en su libro titulado Bhakti Aloka, explica los versos 2 y 3 y desarrolla con mayor detalle las explicaciones sobre estos 12 principios, los 6 desfavorables y los 6 favorables que hemos leído y comentado en los versos 2 y 3. Y el término vritti, ahora el domingo pasado se celebró el Día Internacional del Yoga, y los que hayáis estudiado un poquito, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, sabréis que en el segundo sutra Patanjali define lo que es el yoga. Dice, yogas chitta vritti, la misma palabra, vritti, es la misma palabra. Nirodha. Yoga significa detener los vrittis o las fluctuaciones, las impresiones de la mente. El proceso del bhakti lo que hace es sacar los vrittis mundanos metiendo vrittis trascendentales. Por eso se emplea esa expresión, sadhu vritti, seguir las impresiones o las formas de moverse de las personas santas. Y es como si tenemos un recipiente que tiene tinta o tiene algún tipo de suciedad. Si le echas agua limpia continuamente, al final ya no queda nada de la suciedad. Toda la tinta o toda la suciedad sale. Y por esa razón, Srila Prabhupada enfatiza la importancia de estar ocupados en ese flujo, en esa corriente de servicio devocional de forma continuada. Y eso hace que se produzca una purificación muy grande. Sí, porque si entiendo bien, lo más importante de todo en el proceso es seguir en el proceso. Eso es lo más importante, no desviarse. Uh-huh. Después cada uno tiene su tiempo, pero lo importante es seguir. Eso es lo más importante, sin desviarse. Y después uno tarda un año, otro tarda 20, otro tarda 50, otro tarda vidas. Pero lo importante es seguir, ¿no? Correcto, sí. Sí, y Srila Prabhupada en la segunda parte de esta última lectura final, Srila Prabhupada mencionaba que el proceso del bhakti es tan potente que parece que arrastra a la persona que ya lo ha empezado al éxito. Y es algo que Srila Prabhupada utilizaba mucho en la prédica. Yo recuerdo que fue una de las cosas que me atrajo cuando empecé a escuchar clases en el templo, que siempre se explicaba que lo que tú hagas no se pierde y puedes continuar desde el punto en que hayas llegado. Es decir, que es algo muy positivo, nunca hay pérdida, siempre va a más, no va a menos. Aunque es cierto que luego se nos indica que evitemos las ofensas, etcétera, pero que es muy importante el tener en cuenta este principio de continuidad y de éxito que está
prácticamente hablando garantizado. Bien, estamos llegando al final. Y aquí alguna pregunta o comentario que queráis hacer sobre alguno de los puntos que hemos leído o comentado. Si no, sí que os dejaría una pequeña tarea para que la traigáis para el sábado, por lo menos empezar a pensarla. En la página 43 del manual, si alguien no lo recibió, es el mismo que enviamos para el Néctar de la Devoción. En el mismo manual, en la página 43 hay una tabla que nos señala algunas de los principios, prácticamente todos están representados, que se han leído y comentado en los versos 1, 2 y 3. Y nos pide que identifiquemos algún desafío que tengamos, uno o varios, y alguna fortaleza. Por ejemplo, en el impulso del habla, ¿no? Alguien podría decir, pues mi desafío es que hablo mucho y no puedo parar de hablar. Eso podría ser un desafío para una persona que es habladora. Para una persona que es más bien silenciosa, puede ser una ventaja si sabe utilizar esa actitud callada en la vida. Ahora bien, ese desafío puede convertirse en una fortaleza si habla mucho de Krishna. Está todo el día hablando de Krishna y compartiendo sus experiencias de conciencia de Krishna con otros, ya no sería un desafío, ya sería una fortaleza, que me gusta mucho hablar y no paro de hablar de Krishna todo el día. Entonces eso sería ahí uno tiene que identificar sus propios desafíos y fortalezas. Esto es para uso individual y luego quizás ya vemos si podemos, el que quiera compartir algo lo puede compartir aquí o también en la pantalla, escribirlo, o lo puede compartir si está cerca de algún devoto o devota, compartirlo desde casa o con alguna amistad con la que tengan confianza, a modo pues de profundizar más y de reflexionar sobre su propia aplicación de estos principios que se mencionan aquí. Así que si podéis dedicarle un rato desde hoy hasta el sábado sería interesante. De todos modos, al principio de la siguiente clase, que será sobre el verso 4, antes de entrar en el verso 4, comentaremos un poquito esta reflexión, a ver lo que habéis podido hacer. Nos pregunta Nadia Bihari de Vidasi, la madre Nadia, ¿qué significa entregarse completamente al Señor? La pregunta viene desde Perú. ¿Qué significa entregarse completamente al Señor? Implica entregarse con el cuerpo, con las palabras, con la mente y con todo el ser. Eso sería entrega completa. La entrega del ser. Cuerpo, palabras, mente y alma. Esa sería una forma concisa de decirlo. Y luego también implicaría aplicar los 6 principios que Chaitanya Mahaprabhu describió, los 6 principios de la entrega, Sharanagati. Hay un verso, Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam Rakshasya Titi Vishvaso Goptritve Varanam Tata Atma Nikshepa Karpanye Chatvita Sharanagati. Que la entrega del ser, la entrega completa, contiene estos 6 elementos. Aceptar lo favorable, que ahí se aplicaría el verso 3, rechazar lo desfavorable para el Bhakti, el verso 2, confiar en la protección de Krishna, ver a Krishna como el mantenedor y como el que nos guía, que nuestros deseos se vuelvan
se hagan uno con los deseos de Krishna, es decir, aceptar la voluntad de Krishna, y la humildad y la mansedumbre al llevar a cabo todas estas actividades. Toda esa combinación, cuando se lleva a cabo con el cuerpo, con las palabras, con la mente y con el alma, sería la entrega completa al Señor. Y los que la mayoría somos sadhakas, estamos practicando esa entrega, y a medida que practicamos, Krishna nos ayuda. Y Laxman Das Prabhu nos pregunta, al principio de la vida espiritual, uno empieza con mucho entusiasmo, siguiendo los principios, cantando las 16 rondas. Con el tiempo se ve que va perdiendo entusiasmo y va dejando los principios. ¿A qué se debe ese decaimiento? Puede ser por varias razones. No obstante, generalmente el tipo de asociación que frecuentamos influye mucho en que decaigamos o nos mantengamos. Mi experiencia personal es que el convivir en las comunidades de devotos me ayuda mucho y me permite mantener las prácticas devocionales por asociación, por estar con otras personas que hacen lo mismo. Claro que la asociación no tiene que ser solamente con la convivencia física, porque a veces si tenemos una convivencia cercana, pero nuestra mente está en otro lado, tampoco es bueno. A veces ocurre que alguien está físicamente en un sitio, pero la mente está en otro lugar. O sea, estoy con devotos, pero la mente está con la complacencia de los sentidos de personas no devotas. Y a veces hay personas que están conviviendo con personas no devotas, pero que desean estar con devotos. Y eso puede, en algunos casos o incluso en muchos casos, puede ser mejor porque sobre todo el sangha está mucho en el corazón. ¿Dónde está el corazón? Pero la asociación, sin duda alguna, tiene mucho que ver para el mantenerse fuerte o el decaer. No es el único factor, pero es el factor más potente. Muy bien, pues yo creo que con esto hemos completado la sesión de hoy. Muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos de nuevo, Krishna mediante, el sábado. Muchas gracias. Hare Krishna, que esté muy bien. Jai Prabhupada, Jai Rupa Goswami Prabhupada.